Imagina que de repente encuentras un antiguo códice escondido en una cueva oculta en los Andes. Un manuscrito con símbolos desconocidos, trazos dorados y una extraña sensación de energía que emana de él. Nadie más lo ha visto, y lo que está escrito en sus páginas puede cambiar por completo lo que crees saber sobre la historia. Ahora, detente por un momento y pregúntate, ¿lo leerías sabiendo que lo que descubras podría desafiar todo lo que te enseñaron? La historia de los incas es ese códice perdido. Nos han contado una versión, la versión aceptada, la que encaja con los registros escritos por los conquistadores españoles. Nos dijeron que fue un imperio grandioso pero efímero, que su tecnología era avanzada pero limitada, que su cultura era rica pero truncada. Sin embargo, bajo la superficie de estos relatos oficiales se esconde algo más. Algo que no se enseña en las escuelas, algo que no aparece en los libros de historia tradicionales. Y lo más inquietante de todo, algo que podría cambiar nuestra visión del pasado e incluso del futuro. Aquí es donde las preguntas empiezan a surgir. ¿Cómo pudo un imperio sin escritura construir una de las civilizaciones más organizadas y avanzadas del continente americano? ¿Cómo lograron transportar piedras de más de 100 toneladas sin el uso de la rueda? ¿Qué secreto se esconde en los quipus, esos enigmáticos sistemas de nudos que hasta hoy no hemos logrado descifrar completamente? Y, lo más perturbador de todo, ¿realmente desaparecieron los incas o simplemente se ocultaron a plena vista? Es posible que en este mismo momento tengas una sensación de incredulidad. Tal vez pienses, si hubiera algo más en la historia de los incas, ya lo habríamos descubierto. Pero detente por un instante. La historia siempre ha sido escrita por los vencedores. ¿Cuántos relatos han sido modificados, ocultados o reinterpretados a lo largo de los siglos para encajar con una narrativa conveniente? Lo que estamos a punto de explorar podría desafiar la versión establecida, podría obligarnos a reconsiderar lo que damos por sentado. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? Sin embargo, este camino no es para todos. Algunas personas prefieren la comodidad de las historias que ya conocen. Es más fácil aceptar que los incas fueron conquistados y su imperio desmoronado, que imaginar que su legado sigue vivo de formas que aún no comprendemos. Pero para aquellos que se atreven a cuestionar, para quienes sienten que hay piezas del rompecabezas que aún no encajan, esta exploración puede ser reveladora. En las siguientes páginas, nos adentraremos en los secretos más profundos de la cultura inca, explorando sus mitos, sus logros tecnológicos inexplicables, sus rituales de poder y la posibilidad de que su conocimiento haya sido mucho más vasto de lo que nos han hecho creer. Veremos cómo su legado sigue afectando nuestra realidad hoy en día y por qué muchas de sus prácticas y creencias podrían haber sido silenciadas deliberadamente. Pero antes de seguir adelante, debo advertirte, lo que descubrirás aquí podría cambiar tu percepción de la historia para siempre. Algunas de estas revelaciones pueden hacerte dudar de lo que creías cierto, otras pueden parecer imposibles a primera vista. ¿Estás dispuesto a seguir adelante, aun sabiendo que podrías terminar con más preguntas que respuestas? Si decides continuar, prepárate. No hay vuelta atrás. Si los incas fueron la civilización más poderosa de los Andes, ¿de dónde surgieron realmente? Nos contaron que el imperio nació en Cusco, con Manco Cápac y Mama Ocllo emergiendo de las aguas del lago Titicaca por mandato del dios Sol, Inti. Pero hay un problema con esta versión, no es la única, ni la más lógica. El nacimiento de los incas es un misterio que ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y antropólogos durante siglos. No tenían un solo origen, sino múltiples relatos que varían según la fuente. Y aquí está lo inquietante, cuanto más profundizamos, más preguntas surgen. ¿Es posible que el imperio incaico no haya comenzado en Cusco, sino mucho antes y en otro lugar? Los registros oficiales nos dicen que Manco Cápac y su hermana esposa Mama Ocllo fueron enviados por el dios Sol para fundar una ciudad sagrada. Según la leyenda, llevaban consigo un cetro dorado que debía hundirse en la tierra para señalar el sitio adecuado para establecer el imperio. Tras un largo viaje, el cetro se hundió en lo que hoy conocemos como Cusco, dando inicio a la civilización que dominaría Sudamérica. Pero aquí surge una contradicción. Hay otra versión que contradice este mito y que los cronistas españoles registraron con dudas. En esta historia alternativa, los incas no nacieron de la divinidad, sino que descendieron de un grupo humano preexistente, posiblemente de la cultura tiahuanaco, una civilización anterior con un conocimiento impresionante de la arquitectura, la astronomía y la ingeniería. Tiahuanaco, situado cerca del lago Titicaca,
Posee estructuras megalíticas que desafían las explicaciones convencionales. Bloques de piedra de más de 100 toneladas han sido transportados con precisión milimétrica, con cortes tan finos que ni siquiera la tecnología moderna podría replicarlos con facilidad. ¿Cómo es posible que una civilización anterior a los incas tuviera semejante nivel de ingeniería? Podría ser que los incas no fueran los verdaderos pioneros de los Andes, sino los herederos de un conocimiento mucho más antiguo. Este descubrimiento lo cambia todo. Si los incas no fueron los primeros, entonces su historia es mucho más compleja de lo que se nos ha contado. Y si heredaron un conocimiento avanzado, ¿qué ocurrió con esa sabiduría? ¿Fue destruida intencionalmente? Aquí entra en juego una teoría aún más desconcertante. Algunos arqueólogos y estudiosos han planteado la idea de que el linaje incaico no era completamente humano en el sentido convencional. Hay registros en crónicas coloniales que mencionan que la élite inca tenía características físicas diferentes, como cráneos alargados, mayor estatura y una resistencia sorprendente a la altitud extrema. Estas descripciones han llevado a algunos investigadores a preguntarse: ¿podría haber existido una genética especial en la nobleza inca que los distinguiera del resto de la población? Pero aquí viene el dilema. Si esto es cierto, ¿qué pasó con esa élite? Si su linaje era tan especial, ¿desaparecieron realmente con la conquista española o simplemente se ocultaron entre la población? Existen rumores sobre descendientes de la nobleza inca que aún guardan secretos de su civilización, esperando el momento adecuado para revelarlos. Por un momento, imagina lo que significaría descubrir pruebas de que los incas heredaron conocimientos de una civilización aún más antigua y avanzada. Imagina que hay documentos, artefactos o inscripciones escondidas en templos perdidos que podrían cambiar por completo la historia que conocemos. Pero aquí está el problema: si tales pruebas existieran, ¿quién se beneficiaría de ocultarlas? La historia oficial nos dice que el imperio inca fue un milagro de organización y expansión, pero las evidencias sugieren algo más: un linaje especial, un conocimiento heredado y, posiblemente, un destino que aún no hemos comprendido del todo. Lo que sigue nos llevará aún más profundo en el misterio, el código oculto de los quipus, los enigmáticos hilos y nudos que pueden contener mensajes secretos que hemos ignorado durante siglos. ¿Qué estaban tratando de decirnos los incas? ¿Acaso escondieron un mensaje que aún no hemos descifrado? Si crees que la historia del imperio inca es la que nos enseñaron en los libros, prepárate para cuestionarlo todo. Imagina que encuentras un antiguo objeto escondido en una cámara secreta de los Andes. No es oro, ni una escultura de piedra, ni un artefacto ceremonial. Es algo mucho más extraño y, quizás, más valioso: una serie de cuerdas con nudos dispuestos en un patrón específico. A primera vista, parecen simples cuerdas anudadas, pero algo en ellas te dice que hay un mensaje oculto, una clave que nadie ha logrado descifrar completamente. Los quipus fueron el sistema de registro de los incas. Así nos lo han contado. Nos dijeron que solo servían para llevar cuentas, para mantener registros de tributos, cosechas y censos. Pero aquí hay un problema: hay demasiadas pistas que indican que los quipus eran mucho más que un simple sistema contable. Si los quipus solo servían para hacer cálculos, ¿por qué se han encontrado versiones con patrones que no coinciden con ningún registro numérico? ¿Por qué hay referencias a quipus sagrados que solo podían ser leídos por un selecto grupo de sabios? ¿Y por qué, tras la conquista española, los quipus fueron destruidos sistemáticamente como si representaran una amenaza? Lo que sabemos es que los incas no tenían un sistema de escritura convencional como los mayas o los aztecas. Pero, ¿y si la escritura incaica nunca fue visual, sino táctil? ¿Y si los quipus contenían información tan importante que su desaparición no fue un accidente, sino un acto deliberado para borrar un conocimiento que nunca debía caer en manos europeas? Aquí es donde todo empieza a volverse más inquietante. En los últimos años, algunos estudios han sugerido que los quipus podrían haber sido una forma de lenguaje tridimensional. No se trataba solo de números, sino de información codificada en la textura, la torsión y el color de las cuerdas. Algunas teorías incluso sugieren que los quipus podían haber sido utilizados para registrar historias, genealogías y hasta conocimientos científicos. Un descubrimiento reciente dejó a los arqueólogos perplejos. Un conjunto de quipus encontrado en una antigua bóveda en Perú parecía seguir un patrón rítmico, como si fuera una partitura musical. Esto llevó a algunos investigadores a preguntarse si los quipus podrían haber sido utilizados también como una forma de almacenar información sonora o verbal.
¿Podrían haber sido un sistema de memoria artificial mucho más avanzado de lo que creemos? Pero lo más perturbador es lo que ocurrió después de la conquista. Los españoles, al principio, permitieron el uso de los quipus porque los consideraban herramientas contables. Pero cuando comenzaron a entender que estos nudos podían contener algo más, los prohibieron y destruyeron sistemáticamente. Se dice que algunos quipucamayocs, los guardianes y lectores de los quipus, fueron ejecutados para asegurarse de que ese conocimiento se perdiera para siempre. Aquí es donde entra en juego una posibilidad aún más sorprendente. Algunos estudiosos creen que los quipus no han desaparecido del todo. Existen rumores de que ciertas comunidades andinas todavía los conservan, escondidos en templos, en cuevas, en rincones donde la modernidad no ha llegado. Hay historias de ancianos que aún los leen en secreto, transmitiendo su conocimiento solo a quienes consideran dignos. ¿Podría ser que los quipus sean la clave para recuperar una historia que nos ha sido negada? ¿Podría ser que dentro de esos nudos se encuentren registros de eventos que contradicen la historia oficial? ¿Y si hay un mensaje que nunca hemos sabido interpretar? Si los quipus fueran solo herramientas contables, los historiadores ya habrían resuelto su significado. Pero el hecho de que su código aún permanezca en gran parte indescifrable nos dice que algo más está en juego. Algo que los incas sabían y que, tal vez, todavía está esperando ser revelado. Lo que sigue nos llevará aún más lejos en la profundidad del misterio. Los rituales de poder de la élite inca, los sacrificios, las creencias y los pactos que podrían haberlos vinculado con fuerzas que hoy apenas podemos comprender. ¿Estás listo para seguir descubriendo lo que realmente ocurrió en el corazón del imperio más enigmático de América? Hay un momento en la historia donde la lógica y la razón parecen no ser suficientes para explicar lo que realmente sucedió. Los incas, una civilización sin escritura tradicional, sin bestias de carga como caballos o bueyes, sin armas de hierro ni ruedas, lograron controlar un imperio que se extendía por más de 4,000 kilómetros. Su organización era impecable, su sistema de gobierno tan eficiente que incluso los españoles quedaron asombrados. ¿Cómo lo lograron? La respuesta podría estar en sus rituales de poder. Desde el principio, el linaje incaico no fue considerado humano en el sentido común de la palabra. Eran hijos del sol, descendientes directos de Inti, una casta sagrada que no podía mezclarse con el pueblo común. La élite incaica no solo gobernaba con autoridad, sino con un aura casi divina, respaldada por ceremonias que aseguraban su conexión con los dioses. Pero aquí viene la pregunta inquietante: ¿eran simples rituales religiosos o había algo más? Para comprender el poder de los incas, debemos analizar sus prácticas más secretas, aquellas que no se enseñan en los libros de historia convencionales. Entre ellas, los sacrificios humanos, los pactos sagrados y los rituales de transformación que los separaban del resto del pueblo. Los sacrificios, por ejemplo, no eran actos de barbarie sin sentido, como a menudo se retrata en la historia occidental. Eran una comunicación directa con el mundo espiritual, un contrato con las fuerzas que regían el universo. Los incas creían que la sangre era la sustancia más poderosa para sellar acuerdos con los dioses. No cualquier sangre, sino la de los más puros, los niños y jóvenes seleccionados desde su nacimiento para convertirse en ofrendas sagradas. La ceremonia más enigmática y perturbadora era la capacocha, un ritual en el que niños de las familias más nobles eran llevados a las altas cumbres andinas y sacrificados en un acto de devoción absoluta. Pero aquí hay algo extraño: los cuerpos de estos niños, encontrados siglos después, no muestran signos de violencia. Estaban en un estado de conservación casi milagroso debido al frío extremo. Algunos parecían haber sido dormidos con sustancias desconocidas, una especie de anestesia o veneno que los dejó en un sueño eterno. ¿Por qué los incas elegían niños de la nobleza para estos rituales? ¿Qué tipo de conexión intentaban mantener con sus dioses? Algunas teorías sugieren que estos sacrificios no solo eran ofrendas a los dioses, sino también un tipo de mensaje. Un acto que trascendía lo espiritual y tocaba el ámbito político. Con cada sacrificio, se reforzaba la idea de que la élite gobernante no era común, que su destino estaba vinculado a fuerzas más allá de la comprensión humana. Pero aquí viene lo más perturbador. Hay registros que indican que los incas practicaban rituales de momificación en sus gobernantes, permitiendo que sus líderes siguieran vivos incluso después de la muerte. Los cuerpos de los emperadores fallecidos eran tratados con técnicas avanzadas de conservación, envueltos en mantos sagrados y mantenidos en palacios especiales, donde aún se les consultaba en asuntos de estado. Sí, leíste bien.
Los emperadores muertos seguían gobernando. Se organizaban ceremonias en las que sus momias eran llevadas a eventos públicos, se les ofrecía comida y se les pedía consejo a través de los sacerdotes. No eran simples reliquias, sino entidades activas en la vida política y religiosa del imperio. ¿Qué nos dice esto sobre la visión del poder de los incas? No gobernaban solo con la espada, sino con el miedo, la devoción y un aura de inmortalidad que les aseguraba el control absoluto sobre su pueblo. Si sus gobernantes no morían realmente, si sus rituales conectaban a los vivos con los dioses, entonces el poder de los incas no era solo terrenal, era algo más. Aquí es donde surge una pregunta escalofriante. ¿Qué pasó con las momias de los gobernantes incas después de la llegada de los españoles? La historia oficial nos dice que fueron destruidas, quemadas o escondidas. Pero hay relatos que sugieren que algunas de estas momias sagradas aún existen, ocultas en templos secretos o bajo la protección de comunidades que nunca abandonaron la fe en sus gobernantes ancestrales. Si esto es cierto, entonces el legado de la élite inca no ha desaparecido del todo. Tal vez aún haya algo esperando ser descubierto, un conocimiento ancestral que se ha mantenido en las sombras por siglos. Lo que sigue nos lleva a un terreno aún más desconcertante, la ingeniería inca, construcciones que desafían la lógica y que podrían contener claves para entender el verdadero poder de esta civilización. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber sobre la tecnología antigua? Detente por un momento y observa cualquier construcción moderna a tu alrededor. Con toda la tecnología actual, con grúas, láseres de medición, computadoras y maquinaria pesada, los arquitectos y constructores todavía enfrentan desafíos para crear estructuras resistentes, duraderas y perfectamente alineadas. Ahora, piensa en esto, hace más de 500 años, en lo alto de los Andes, sin el uso de la rueda, sin hierro y sin tecnología industrial, los incas construyeron templos, caminos y fortalezas con una precisión que hoy sigue desconcertando a los expertos. ¿Cómo lo hicieron? Aquí es donde la historia oficial empieza a flaquear. Nos han dicho que los incas trabajaban la piedra con martillos de bronce y herramientas rudimentarias, tallando bloques gigantes de roca y transportándolos a través de montañas empinadas. Pero cuando observamos de cerca sus construcciones, esta explicación se vuelve difícil de creer. Tomemos como ejemplo Sacsayhuamán, una fortaleza ubicada en Cusco que desafía toda lógica arquitectónica. Los bloques de piedra de sus muros pueden pesar más de 100 toneladas, algunos tan grandes como un autobús, y sin embargo, están ensamblados con una precisión que parece imposible. No hay mortero entre ellos, y sin embargo, las uniones son tan exactas que no se puede insertar ni una hoja de papel entre las piedras. ¿Cómo lograron este nivel de perfección? Aquí es donde las teorías convencionales no bastan. Si hubieran usado martillos de bronce y herramientas primitivas, habrían tardado siglos en dar forma a cada piedra con tal precisión. Entonces, ¿qué tecnología usaron? Algunos estudios sugieren que los incas poseían un conocimiento perdido sobre la piedra, un método que les permitía ablandarla temporalmente para moldearla como si fuera arcilla. Existen leyendas andinas que hablan de una planta secreta, conocida solo por los sacerdotes incas, que tenía la capacidad de volver la piedra maleable. Esto permitiría que las enormes rocas fueran moldeadas y colocadas con extrema precisión antes de endurecerse nuevamente. Si esto es cierto, significaría que los incas descubrieron una técnica que aún hoy desconocemos. Pero hay más. En algunos sitios arqueológicos se han encontrado evidencias de cortes en piedra que parecen haber sido realizados con herramientas de alta temperatura o incluso láser. Las marcas son tan finas y limpias que ni siquiera la tecnología moderna podría replicarlas sin el uso de maquinaria avanzada. Pero el misterio no termina ahí. Las ciudades incas no solo eran increíblemente resistentes, sino también antisísmicas. Cusco, por ejemplo, ha soportado terremotos devastadores que han destruido construcciones coloniales y modernas, pero las estructuras incas han permanecido intactas. Sus muros no colapsan, no se desmoronan. ¿Cómo lograron construir algo tan resistente sin acero ni concreto? Algunos investigadores creen que los incas entendían algo que nosotros aún no comprendemos completamente, la forma en que la energía sísmica se distribuye a través de las estructuras. Sus construcciones tenían un diseño único que permitía que las piedras vibraran con los movimientos de la tierra en lugar de resistirlos. Esta técnica, que hoy llamamos arquitectura flexible, fue redescubierta recientemente por ingenieros modernos, pero los incas la usaban hace siglos. Pero hay algo aún más desconcertante: Machu Picchu.
Construida en la cima de una montaña a más de 2,400 metros de altura, su ubicación no tiene sentido si la analizamos desde la lógica moderna. ¿Por qué construir una ciudad entera en un terreno tan inaccesible? La respuesta puede estar en su alineación astronómica. Cada edificio en Machu Picchu está alineado con precisión con eventos solares y estelares. Durante los solsticios, la luz del sol incide exactamente sobre ciertas piedras talladas, como el famoso Intihuatana, un misterioso monolito que se cree que era un reloj astronómico o un marcador de energía. Pero aquí hay algo inquietante. Después de la conquista española, muchas estructuras similares fueron destruidas en otras partes del imperio, lo que sugiere que los españoles veían en ellas algo más que simples piedras. Podrían haber sido parte de un conocimiento sagrado que representaba una amenaza para los nuevos conquistadores. Si todo esto es cierto, entonces los incas no solo fueron grandes constructores, sino también guardianes de un conocimiento que aún no hemos descifrado por completo. ¿Cómo adquirieron este conocimiento? ¿Lo heredaron de una civilización anterior, como la cultura tiahuanaco, o desarrollaron una tecnología propia que hemos olvidado con el tiempo? Tal vez la respuesta no se encuentra en las ruinas visibles, sino en lo que todavía está escondido. Se han descubierto túneles subterráneos en Cusco que conectan diferentes sitios arqueológicos, pasadizos que podrían contener más secretos sobre la verdadera tecnología de los incas. Pero aquí viene el dilema. Estos túneles están cerrados al público. Se han dado órdenes estrictas de no excavarlos más. ¿Qué se esconde en esos túneles? ¿Qué descubrieron los investigadores que los llevó a sellarlos y prohibir su exploración? Si la historia que nos contaron fuera la única verdad, no habría necesidad de ocultar nada. Pero el hecho de que aún haya secretos enterrados sugiere que hay algo más, algo que no estamos destinados a conocer, al menos, no todavía. Lo que sigue en nuestra exploración nos lleva a otro misterio, los chasquis, los corredores de élite del imperio inca. Se nos ha dicho que eran simples mensajeros, pero nuevas evidencias sugieren que podrían haber sido algo mucho más importante, una red de inteligencia oculta que mantenía el control del imperio y transmitía información codificada de formas que aún no hemos descifrado. ¿Eran solo corredores, o los chasquis guardaban el secreto mejor protegido del imperio inca? Imagina un imperio tan vasto que abarcaba miles de kilómetros, desde las montañas nevadas de los Andes hasta las costas áridas del Pacífico, desde los densos bosques amazónicos hasta los áridos desiertos del sur. Un territorio inmenso, gobernado sin escritura, sin caballos ni medios de comunicación modernos. ¿Cómo era posible administrar un imperio de esta magnitud con tal precisión? Nos han dicho que la clave estaba en los chasquis, corredores entrenados para llevar mensajes a través de la extensa red de caminos incas. Según la historia oficial, eran simples mensajeros que transportaban órdenes del emperador, mensajes administrativos y hasta productos frescos a lo largo del Cuapac Ñan, la impresionante red de carreteras que conectaba cada rincón del imperio. Pero aquí hay algo que no encaja. Los chasquis no eran solo corredores con resistencia sobrehumana. Eran parte de un sistema de comunicación mucho más sofisticado de lo que nos han hecho creer. Un sistema que, en muchos aspectos, tenía más en común con una red de inteligencia secreta que con un simple servicio de mensajería. Pensemos en esto. Si los quipus contenían información codificada y aún no hemos descifrado su verdadero significado, ¿cómo podemos estar seguros de que los chasquis solo transmitían órdenes simples? ¿Qué pasa si los quipus no eran solo registros contables, sino mensajes encriptados que solo unos pocos podían interpretar? Aquí entra en juego un detalle que ha sido ignorado durante mucho tiempo. No cualquiera podía ser chasqui. Eran seleccionados desde niños, entrenados en resistencia física, en memoria fotográfica y en la habilidad de reconocer señales ocultas a lo largo de los caminos. Sabían exactamente dónde esconderse si eran perseguidos, dónde encontrar rutas alternativas si los caminos eran bloqueados y cómo transmitir mensajes sin necesidad de hablar. Los chasquis trabajaban en relevos, corriendo a toda velocidad entre tambos, estaciones de descanso, ubicados a intervalos estratégicos. Cada chasqui recorría distancias de 2 a 5 kilómetros antes de pasar el mensaje al siguiente corredor. Se dice que podían recorrer más de 200 kilómetros en un solo día, llevando información de un extremo a otro del imperio en tiempo récord. Pero aquí está el detalle inquietante: muchos de los mensajes que transportaban no eran tangibles. No llevaban escritos ni pergaminos, sino información memorizada con precisión absoluta. ¿Cómo es posible recordar mensajes extensos sin cometer errores?
Algunos historiadores creen que los chasquis utilizaban un lenguaje codificado basado en imágenes mentales, un método similar a las antiguas técnicas mnemónicas que hoy utilizan los campeones de memoria. No solo repetían palabras, sino que convertían la información en una serie de imágenes y asociaciones mentales que les permitían recordar datos con una exactitud sorprendente. Esto los convertía en algo mucho más que mensajeros. Eran agentes de inteligencia, capaces de llevar información altamente sensible sin dejar rastro físico de su existencia. Si un chasqui era capturado, no llevaba evidencia escrita que pudiera traicionar al imperio. Su conocimiento estaba dentro de su mente, y solo podía ser transmitido oralmente a quien supiera interpretarlo. Aquí es donde surge la gran pregunta: si los chasquis eran una red de comunicación tan eficiente, ¿qué papel jugaron durante la conquista española? Cuando los españoles llegaron a los Andes, uno de sus mayores retos fue comprender la velocidad con la que la información viajaba dentro del imperio inca. Mientras que los mensajeros europeos tardaban semanas o meses en llevar órdenes a través de reinos extensos, los incas podían coordinar estrategias militares en cuestión de días. Se cree que los chasquis fueron fundamentales en los intentos de resistencia contra los invasores. Transmitieron órdenes secretas, coordinaron ataques relámpago y, en algunos casos, llevaron mensajes a regiones remotas para advertir sobre el avance de los españoles. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Hay registros que sugieren que algunos chasquis fueron capturados por los españoles y, bajo tortura, obligados a revelar sus métodos de comunicación. Algunos fueron utilizados como espías en contra de su propio pueblo, transmitiendo información falsa para confundir a los incas y debilitar su resistencia. Y hay algo aún más perturbador. Después de la caída del imperio, el sistema de los chasquis desapareció por completo. No quedó rastro de su estructura, ni de sus códigos secretos, ni de los métodos exactos que utilizaban para recordar información. ¿Por qué una red de comunicación tan avanzada se desvaneció de la historia sin dejar evidencia tangible? Algunos creen que los últimos chasquis se llevaron su conocimiento a la tumba. Otros piensan que su legado aún sobrevive en comunidades indígenas que han guardado el secreto de su técnica durante generaciones. Lo que es indiscutible es que los chasquis no eran simples mensajeros. Eran la arteria principal del imperio, la clave para su funcionamiento, y posiblemente, la última esperanza de los incas para mantener su resistencia ante la invasión. Pero si crees que la historia del imperio inca termina aquí, te equivocas. En el siguiente capítulo exploraremos algo aún más misterioso: la cosmología inca y su posible conexión con otros mundos. Los incas no solo dominaban la tierra, sino que parecían tener un conocimiento extraordinario del cosmos. Sus observatorios, alineaciones astronómicas y mitologías sugieren que su relación con el cielo era mucho más profunda de lo que imaginamos. ¿Descubrieron los incas algo sobre el universo que hoy hemos olvidado? ¿Podrían sus templos ser más que simples centros religiosos, sino verdaderos mapas estelares con un propósito oculto? Prepárate, porque lo que viene podría cambiar tu percepción de la historia para siempre. Mira hacia el cielo nocturno. En la oscuridad infinita del cosmos, los incas veían más que simples estrellas. Para ellos, el cielo era un mapa, un reflejo del mundo terrenal y, quizás, un portal hacia realidades que apenas podemos imaginar. Nos han enseñado que los incas eran una civilización avanzada en muchos aspectos, pero la verdadera dimensión de su conocimiento astronómico sigue siendo un misterio. ¿Cómo lograron construir templos y ciudades alineadas con una precisión astronómica perfecta, sin telescopios ni herramientas modernas? ¿Por qué su mitología está repleta de referencias a seres celestiales que descendieron del cielo? ¿Es posible que su conexión con el cosmos haya sido más que un simple acto de adoración? La cosmología inca era mucho más que astrología o creencias religiosas. Era un sistema de conocimiento basado en observaciones precisas y, quizás, en algo más. Sus templos, sus calendarios, su forma de medir el tiempo y organizar la sociedad estaban profundamente ligados a los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Uno de los elementos más fascinantes de su cosmovisión es la idea de los ceques, líneas invisibles que conectaban los centros ceremoniales de Cusco con lugares sagrados repartidos por todo el imperio. Pero aquí está lo más sorprendente. Algunos investigadores creen que estas líneas no solo eran rutas simbólicas, sino que representaban un sistema de energía que reflejaba la alineación de los astros en la Tierra. Machu Picchu, por ejemplo, no fue construido al azar. Su ubicación en la cima de la montaña no solo respondía a razones estratégicas, sino astronómicas.
Durante los solsticios, la luz del sol incide con una precisión impresionante en el Intihuatana, una piedra ceremonial que, según algunos estudiosos, servía como marcador del tiempo y, quizás, como un punto de contacto con el cosmos. Pero aquí hay algo que hace que todo esto sea aún más inquietante. Existen leyendas en comunidades andinas que hablan de seres del cielo que visitaban a los sacerdotes incas y les transmitían conocimientos. Estos relatos han sido descartados por la academia como simples mitos, pero en los últimos años, algunos arqueólogos han comenzado a reconsiderarlos. ¿Por qué? Porque en algunos templos y ciudades sagradas incas se han encontrado grabados de figuras humanoides con características extrañas, así como referencias a puertas que conectaban con otros planos de existencia. Uno de los sitios más enigmáticos es la Puerta de Aramumuru, una estructura tallada en roca cerca del lago Titicaca. Para algunos, es solo un antiguo portal ceremonial. Pero hay quienes aseguran que este portal no es solo simbólico, sino una representación literal de un acceso a otra dimensión. Los relatos orales cuentan que los sacerdotes incas podían atravesar la puerta en ciertos momentos del año, cuando los astros estaban alineados de forma precisa. Dicen que desaparecían ante los ojos de los demás, como si hubieran cruzado hacia otra realidad. ¿Podría ser que los incas tenían acceso a un conocimiento sobre el espacio-tiempo que hemos perdido? Y aquí surge otra pregunta: ¿cómo adquirieron este conocimiento? Algunos investigadores han propuesto una teoría radical: que los incas no fueron los primeros en desarrollar este nivel de astronomía avanzada, sino que lo heredaron de una civilización mucho más antigua. Tiahuanaco, ubicada cerca del lago Titicaca, es una de las ciudades más antiguas y misteriosas de Sudamérica. Su estructura más famosa, la Puerta del Sol, está alineada con una precisión milimétrica con eventos astronómicos que ocurrieron hace miles de años. Si los incas fueron los herederos de este conocimiento, entonces surge la pregunta más importante de todas: ¿qué pasó con él? Sabemos que los españoles destruyeron templos, prohibieron rituales y erradicaron a los sacerdotes que guardaban el conocimiento incaico. ¿Pero lograron realmente borrarlo por completo? Algunas comunidades indígenas aún practican ceremonias astronómicas que han sobrevivido al paso de los siglos. Algunos chamanes afirman que los secretos de los incas nunca se perdieron, sino que fueron escondidos deliberadamente, esperando el momento adecuado para ser revelados. Si todo esto es cierto, entonces lo que sabemos sobre la astronomía inca es apenas la punta del iceberg. ¿Podrían los incas haber tenido un conocimiento del universo que iba más allá de la simple observación? ¿Y si sus templos no solo estaban alineados con los astros, sino que servían como puntos de acceso a conocimientos que aún no comprendemos? Si la historia fuera solo lo que nos han contado, no habría tantas preguntas sin respuesta. Pero el hecho de que todavía haya enigmas sin resolver nos dice que aún queda mucho por descubrir. Y lo que sigue es aún más desconcertante. Si los incas tenían un conocimiento tan avanzado del cosmos, si eran capaces de entender la energía de la Tierra y su relación con las estrellas, entonces, ¿por qué no usaron ese poder para evitar su caída? El siguiente capítulo nos lleva a uno de los momentos más oscuros de la historia inca: su caída ante los conquistadores españoles. Pero aquí hay algo extraño. Nos han dicho que los incas fueron tomados por sorpresa, que Atahualpa cometió errores fatales, que su imperio colapsó en cuestión de años. Pero, ¿y si todo esto fuera una mentira? ¿Qué pasaría si te dijera que la caída del imperio inca no fue una simple conquista, sino una traición cuidadosamente orquestada desde adentro? Prepárate, porque la historia que conoces podría no ser la verdadera. Nos han contado que los incas fueron tomados por sorpresa, que un grupo de apenas 168 españoles liderados por Francisco Pizarro logró derrotar a un imperio de millones de personas, que Atahualpa, el último gran soberano inca, cometió errores fatales y que, en pocos años, todo el Tawantinsuyo se derrumbó. Pero aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada, con un ejército formidable y un sistema de comunicación impecable, caer tan rápido ante un puñado de invasores? ¿Fue solo la superioridad tecnológica de los españoles, con sus armas de fuego y caballos? ¿O hubo algo más, algo que nunca nos han contado? Empecemos por los hechos. Cuando los españoles llegaron a los Andes, el imperio inca estaba en crisis. No por la llegada de los europeos, sino por una guerra interna devastadora. Atahualpa y su medio hermano Huáscar estaban atrapados en un conflicto brutal por el trono. Huáscar, el legítimo gobernante, había sido derrocado por Atahualpa, quien, después de una serie de sangrientas batallas,
lo había capturado y ejecutado. Este fue el primer golpe fatal. El imperio estaba debilitado por la guerra, con provincias enteras devastadas y lealtades fracturadas. Mientras los incas peleaban entre ellos, los españoles avanzaban sigilosamente, observando, aprendiendo, esperando el momento exacto para atacar. Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Los incas no eran ingenuos. Sabían que los españoles no eran dioses, como algunos relatos sugieren. De hecho, Atahualpa se burló de la idea de que estos hombres extraños fueran seres divinos. Entonces, ¿por qué permitió que se acercaran tanto a su territorio? Algunos historiadores creen que Atahualpa subestimó a los españoles, que pensó que podía utilizarlos como aliados temporales en su lucha contra los seguidores de Huáscar. Pero hay otra teoría, una que cambia por completo la narrativa de la conquista. Atahualpa pudo haber sido traicionado desde dentro. Piénsalo. El imperio inca no era una estructura monolítica donde todos obedecían ciegamente. Había facciones, ambiciones y resentimientos. Muchos nobles y líderes regionales habían sufrido bajo la brutalidad de la guerra civil y estaban descontentos con Atahualpa. Algunos cronistas españoles escribieron que ciertas élites incas colaboraron en secreto con los invasores, proporcionándoles información crucial sobre las rutas, los aliados y las debilidades del imperio. Es posible que los españoles no hayan vencido por su propia fuerza, sino porque alguien dentro del imperio les abrió las puertas. El momento clave ocurrió en Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532. Atahualpa, confiado en su poder, llegó con miles de guerreros, pero cometió un error crucial. Dejó que su ejército se dispersara y permitió que un pequeño grupo de españoles entrara en contacto directo con él. En un golpe maestro, Pizarro y sus hombres atacaron sorpresivamente, capturando al emperador inca en cuestión de horas. Los guerreros incas, desorientados y sin órdenes directas, entraron en pánico. La escena fue brutal. En una tarde, más de 7,000 incas fueron asesinados, mientras que los españoles apenas sufrieron bajas. Pero aquí está la parte más desconcertante. Atahualpa no mostró pánico. En lugar de suplicar por su vida, negoció. Ofreció a los españoles un rescate que aún hoy parece increíble: una habitación llena de oro y 2 habitaciones de plata a cambio de su libertad. ¿Por qué hizo esto? Algunos creen que Atahualpa aún tenía un plan. Sabía que los españoles eran pocos y que, una vez liberado, podría reorganizar su ejército y aplastar la invasión. Pero lo que no esperaba era la traición final. Pizarro, después de recibir el rescate, lo condenó a muerte de todos modos. Atahualpa fue ejecutado el 26 de julio de 1533, y con su muerte, la resistencia inca quedó desorganizada. Pero la historia no termina ahí. Tras la caída de Atahualpa, los incas no desaparecieron de inmediato. De hecho, algunos líderes intentaron reorganizar la resistencia. Manco Inca Yupanqui, un noble inca que inicialmente colaboró con los españoles, pronto comprendió que su pueblo estaba destinado a la esclavitud y lideró una feroz rebelión. Se retiró a la selva, a la fortaleza de Vilcabamba, donde organizó ataques contra los españoles durante más de 30 años. Durante este tiempo, la leyenda de una ciudad secreta llena de oro empezó a tomar fuerza. Los conquistadores la llamaron Paititi, un lugar mítico donde los últimos incas supuestamente escondieron su riqueza y su conocimiento más sagrado. Si esta ciudad realmente existió, entonces los incas no fueron completamente derrotados. Sobrevivieron en la sombra, esperando el momento adecuado para regresar. Pero aquí está la última pregunta. Si Paititi aún no ha sido encontrada, ¿es porque realmente está oculta o porque alguien no quiere que la encontremos? Si los incas dejaron un legado más allá del oro, si su verdadera riqueza era el conocimiento que los españoles nunca lograron comprender, entonces es posible que su historia no haya terminado todavía. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en uno de los mayores enigmas de la historia: el tesoro perdido de los incas. Durante siglos, exploradores, aventureros y buscadores de fortuna han intentado encontrarlo. Algunos dicen que está escondido en la selva, otros creen que fue llevado a un lugar donde jamás podría ser encontrado. Pero, ¿y si el verdadero tesoro de los incas no era oro ni plata, sino algo mucho más valioso? Lo que sigue podría cambiar la forma en que vemos el pasado y el futuro. Desde hace siglos, aventureros, arqueólogos y cazadores de fortunas han perseguido un misterio que parece imposible de resolver: el tesoro perdido de los incas. Una fortuna tan grande que, de ser encontrada,
podría reescribir la historia económica del mundo. Pero aquí hay algo que muchos no consideran: el verdadero tesoro inca podría no ser oro ni plata. Nos han contado que, cuando los españoles capturaron a Atahualpa en 1532, los incas reunieron toneladas de oro y plata para pagar su rescate. Se dice que el oro llegó de todas las regiones del imperio, de Cusco, de las montañas, de los templos sagrados. Pero algo no cuadra. Si los incas tenían acceso a tanto oro, ¿por qué nunca lo usaron para armar un ejército más poderoso y expulsar a los invasores? Aquí entra una teoría que cambia por completo la narrativa. Los incas no veían el oro como un símbolo de riqueza, sino como algo sagrado. Para ellos, el oro era la sangre del sol, un metal de origen divino que representaba el poder celestial. Los templos estaban cubiertos de oro, pero no como signo de opulencia, sino como una forma de honrar a Inti, su dios solar. Entonces, cuando Atahualpa ofreció un rescate en oro, ¿realmente estaba entregando la mayor parte de su riqueza? Algunos historiadores creen que no. Creen que, en el momento en que los incas comprendieron que los españoles no eran dioses, sino invasores sedientos de metal, decidieron ocultar su verdadero tesoro en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Aquí es donde empieza el misterio. Hay relatos de que, cuando el rescate de Atahualpa estaba en proceso de ser reunido, una caravana de oro proveniente del Cusco fue alertada de la traición de los españoles. En lugar de continuar su camino, los encargados del tesoro decidieron cambiar su rumbo y esconderlo. ¿Dónde? Las versiones varían. Algunos creen que el tesoro fue llevado a lo más profundo de la Amazonía, donde los incas encontraron refugio en la legendaria ciudad de Paititi, un reino oculto en la selva que hasta hoy sigue sin ser descubierto. Otros dicen que el oro fue sellado en túneles subterráneos, dentro de las montañas andinas o incluso bajo el mismo Cusco, en un laberinto de pasadizos que nadie ha logrado explorar completamente. Aquí viene la parte más inquietante. A lo largo de los siglos, muchos han intentado encontrar este tesoro, y casi todos han fracasado, o desaparecido en circunstancias misteriosas. Uno de los casos más famosos es el de Percy Fawcett, un explorador británico que en 1925 se adentró en la selva amazónica en busca de una ciudad perdida que él llamaba Zeta. Fawcett estaba convencido de que había pruebas de una civilización avanzada que había escapado de la conquista española y que aún guardaba secretos incas. Nunca regresó, pero él no ha sido el único. En el siglo XX, varios exploradores han reportado haber encontrado pistas sobre grandes estructuras ocultas en la selva, pero todos han enfrentado obstáculos inexplicables: enfermedades súbitas, desapariciones, tribus hostiles que parecen saber más de lo que cuentan. ¿Podría ser que el tesoro aún esté allí, protegido por descendientes de los incas que han mantenido el secreto durante siglos? Pero hay una posibilidad aún más desconcertante. ¿Qué pasaría si el verdadero tesoro inca no fuera oro ni plata, sino conocimiento? ¿Qué pasaría si, en lugar de esconder riquezas materiales, los incas hubieran escondido algo mucho más valioso: registros de su historia, de sus descubrimientos astronómicos, de su conexión con el cosmos? Si eso fuera cierto, la búsqueda del tesoro no sería solo por ambición económica, sino por recuperar un legado perdido que podría cambiar nuestra visión del mundo. ¿Es posible que los incas lograran esconder todo su conocimiento en un lugar inaccesible para los conquistadores? Si es así, la pregunta no es solo dónde está el tesoro, sino quién lo protege, y por qué aún no ha sido revelado. Pero antes de intentar responder esa pregunta, hay algo más que debemos explorar. ¿Qué pasó con los incas después de la conquista? Nos han dicho que fueron exterminados, que su civilización colapsó y que su cultura desapareció con el tiempo. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? En el siguiente capítulo, exploraremos la resistencia inca y el misterio de su linaje oculto. ¿Sobrevivieron realmente los descendientes de la nobleza inca? ¿Siguen entre nosotros, esperando el momento adecuado para resurgir? La historia aún no ha terminado. Nos enseñaron que los incas fueron conquistados y que su civilización fue borrada en pocas décadas. Nos contaron que, tras la captura y ejecución de Atahualpa, el imperio simplemente se desmoronó, quedando reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. Pero, ¿y si te dijera que eso no es completamente cierto? ¿Y si la caída de los incas no fue el final, sino el comienzo de una lucha oculta que se extendió por siglos? La historia oficial nos dice que los españoles, con su superioridad militar y su estrategia política, lograron someter al imperio inca. Pero lo que pocos mencionan es que los incas no aceptaron la derrota sin más. De hecho,
Durante casi 40 años después de la caída de Cusco, los incas continuaron resistiendo, organizando guerrillas, emboscadas y revueltas desde lo más profundo de la selva. El líder de esta resistencia fue Manco Inca Yupanqui, un noble que, inicialmente, pareció aceptar la dominación española. Al principio, Manco Inca jugó el papel de gobernante títere, colaborando con los conquistadores para mantener el control del pueblo. Pero, en el fondo, estaba tramando un contraataque. En 1536, apenas 3 años después de la muerte de Atahualpa, Manco Inca inició una de las rebeliones más impresionantes de la historia. Reunió un ejército de más de 100,000 guerreros y sitiaron Cusco durante más de 10 meses. En un punto, parecía que los incas recuperarían la ciudad y expulsarían a los invasores para siempre. Pero algo salió mal. A pesar de la superioridad numérica, los incas no lograron recuperar Cusco. La ciudad estaba llena de traidores y aliados indígenas de los españoles, y la superioridad bélica de los europeos, con su caballería y armas de fuego, terminó inclinando la balanza. Aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. Manco Inca no aceptó la derrota. En lugar de someterse, hizo algo inesperado: huyó hacia la selva, llevándose consigo a los últimos nobles, sacerdotes y guerreros leales. Fundó un nuevo reino oculto en Vilcabamba, una ciudad fortificada en lo más profundo de los Andes, lejos del alcance de los españoles. Durante más de 30 años, los incas desde Vilcabamba continuaron organizando ataques, emboscadas y guerrillas contra los españoles. Su existencia se convirtió en una leyenda. Los conquistadores sabían que estaban allí, pero no lograban encontrarlos. Era como si la selva misma los protegiera. Pero la historia toma un giro aún más extraño en 1572, cuando finalmente los españoles encontraron Vilcabamba. Tras una feroz batalla, capturaron al último gobernante inca, Túpac Amaruy, y lo ejecutaron en la plaza de Cusco. La resistencia inca parecía haber terminado. Pero aquí surge la pregunta inquietante. Si los incas fueron completamente exterminados, ¿por qué siguen apareciendo rumores de su supervivencia hasta el día de hoy? Aquí es donde el misterio se profundiza. A lo largo de los siglos, han surgido historias sobre un linaje oculto de los incas, descendientes de la nobleza que nunca fueron capturados y que lograron sobrevivir en refugios secretos. Algunas leyendas hablan de un grupo de guardianes incas que siguen protegiendo el conocimiento ancestral y esperando el momento adecuado para regresar. Otras versiones sugieren que los descendientes de los incas se mezclaron con las poblaciones indígenas, escondiendo su linaje para evitar ser perseguidos por los españoles y, más tarde, por los gobiernos republicanos que querían erradicar cualquier símbolo de resistencia. Pero aquí hay algo aún más inquietante. En las últimas décadas, arqueólogos y exploradores han encontrado restos de antiguas estructuras en la selva amazónica, en lugares donde se suponía que los incas nunca llegaron. Templos, caminos, terrazas agrícolas, señales de que hubo asentamientos avanzados mucho después de la caída del imperio. ¿Podría ser que la resistencia inca no haya sido eliminada por completo? ¿Es posible que un grupo de incas lograra establecer una comunidad secreta en la selva, una civilización perdida que ha sobrevivido en el anonimato durante siglos? Algunas comunidades indígenas amazónicas hablan de los hombres de las montañas, personas diferentes a ellas, que nunca fueron conquistadas y que aún hoy protegen su territorio con un celo extremo. Pero si estos descendientes del linaje inca aún existen, ¿por qué no han salido a la luz? Aquí es donde entra en juego una teoría aún más inquietante. Si los incas lograron sobrevivir en la selva, si aún existen guardianes de su conocimiento ancestral, entonces su silencio no es por miedo, sino por estrategia. Tal vez saben algo que nosotros no. Tal vez la historia que nos han contado está incompleta, y ellos han esperado el momento adecuado para revelar la verdad. Y aquí llegamos a la última gran pregunta. Si la cultura inca no fue destruida, sino simplemente escondida, ¿qué legado han protegido durante todos estos siglos? En el siguiente capítulo, exploraremos lo que realmente quedó del imperio inca. ¿De verdad desaparecieron? ¿O su influencia sigue viva en formas que no hemos reconocido? Si el linaje incaico sigue existiendo, entonces la historia aún no ha terminado. El legado inca sigue vivo, y tal vez, algún día, regrese. Nos han hecho creer que los incas desaparecieron, que su cultura fue destruida, su conocimiento perdido y su linaje extinguido con el paso del tiempo. Pero, ¿y si te dijera que eso no es verdad? ¿Qué pasaría si el imperio inca no solo sigue vivo en la memoria, sino también en nuestras costumbres,
nuestra ciencia, nuestra arquitectura e incluso en las formas en que organizamos la sociedad moderna. La historia oficial nos dice que los españoles conquistaron el Tawantinsuyu y que su civilización quedó relegada a las sombras del pasado. Pero cuando miramos con más atención, encontramos algo sorprendente. El legado incaico sigue presente en múltiples aspectos de nuestra vida actual, muchas veces sin que nos demos cuenta. El legado arquitectónico y tecnológico. Los incas fueron maestros de la ingeniería y la construcción, y su conocimiento no se perdió por completo. Hoy, muchas de las técnicas que usaron siguen siendo un misterio para los ingenieros modernos, pero otras han sido reapropiadas en las construcciones más avanzadas del mundo. Por ejemplo, sus sistemas de muros antisísmicos, con bloques de piedra perfectamente encajados sin mortero, han sido estudiados por arquitectos para diseñar estructuras resistentes a terremotos. En ciudades como Cusco, las construcciones incaicas han resistido los sismos durante siglos, mientras que las edificaciones coloniales y modernas han colapsado una y otra vez. Pero el legado inca no solo está en la piedra. Sus técnicas de irrigación y cultivo han influenciado la agricultura moderna. Sus terrazas agrícolas, diseñadas para maximizar el uso del agua y la temperatura del suelo en diferentes altitudes, están siendo imitadas hoy en día para combatir el cambio climático y la desertificación en varias partes del mundo. Y no podemos olvidar el Cuapac Ñan, la vasta red de caminos incas que sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. Muchas de estas rutas han sido absorbidas por carreteras modernas, pero las bases originales, construidas hace más de 500 años, aún están intactas en varias regiones de los Andes. El legado cultural y social. Más allá de la ingeniería y la agricultura, los incas dejaron una huella profunda en la organización social. El Ainos, el principio de reciprocidad que gobernaba su economía y sociedad, sigue presente en muchas comunidades andinas. Este concepto de hoy por ti, mañana por mí, ha inspirado sistemas de economía colaborativa en diversas partes del mundo, desde cooperativas agrícolas hasta plataformas digitales de intercambio de bienes y servicios. Además, el concepto de colectividad de los incas sigue vivo en las prácticas comunales de muchas sociedades indígenas en América Latina. La idea de que el bienestar del grupo es más importante que el individualismo extremo ha demostrado ser un modelo sostenible en múltiples regiones rurales y urbanas. Incluso en la política moderna, hay rastros de la administración inca. Su sistema de gobierno, basado en la organización en suyos, regiones administrativas, y el liderazgo descentralizado con un poder central fuerte, se asemeja a estructuras actuales de federalismo en varios países. El enigma de la sangre inca. ¿Siguen entre nosotros? Pero aquí viene la parte más intrigante. Si bien la historia nos dice que la nobleza inca fue eliminada por los conquistadores, hay rumores de que descendientes directos del linaje incaico aún existen. En varias partes de Perú, Ecuador y Bolivia, hay familias que afirman provenir de la realeza inca. Algunos han sido reconocidos oficialmente, mientras que otros han mantenido su linaje en secreto, esperando el momento adecuado para reclamar su legado. Pero aquí surge una pregunta aún más inquietante. Si los descendientes de los incas aún existen, ¿por qué no han regresado al poder? La respuesta podría estar en la historia oculta de la resistencia inca. Algunas teorías sugieren que los últimos herederos del trono se refugiaron en comunidades secretas, aisladas del mundo exterior, para evitar ser perseguidos por los españoles, más tarde, por los gobiernos republicanos. Si esto es cierto, significa que los incas nunca fueron realmente derrotados. Simplemente se adaptaron, se ocultaron y dejaron que el tiempo hiciera su trabajo. ¿Volverá el Hijo del Sol? Aquí es donde todo toma un giro inesperado. Las profecías andinas hablan del regreso del Hijo del Sol, un líder que traería una nueva era para su pueblo. Para algunos, esto es solo un mito. Para otros, es una predicción de algo que está por ocurrir. En los últimos años, ha habido un resurgimiento del interés en la cultura inca. Movimientos políticos y sociales han empezado a reivindicar su legado, exigiendo el reconocimiento de su sabiduría, su espiritualidad y sus derechos históricos. ¿Podría ser que estemos a punto de ver el renacer del Tawantinsuyu? Si la historia nos ha enseñado algo, es que los imperios nunca desaparecen por completo. Se transforman, se ocultan, esperan el momento adecuado para resurgir. Y si los incas aún están entre nosotros, esperando su momento, tal vez ese momento ha llegado. ¿Realmente conocemos la verdad sobre los incas? Mira a tu alrededor. La historia que te han contado sobre los incas, sobre su auge y su caída, sobre su cultura y su desaparición,
¿Es realmente la historia completa? Después de todo lo que hemos explorado, los enigmas de su origen, los misterios de sus quipus, la tecnología que aún no podemos explicar, la resistencia oculta, los rastros de un linaje que nunca fue exterminado, nos encontramos en una encrucijada. Nos dijeron que los incas fueron derrotados, que su conocimiento se perdió y que su oro fue saqueado por los conquistadores. Pero lo que hemos visto hasta ahora sugiere otra cosa. Si los incas fueron destruidos, ¿por qué sus caminos aún existen? Si su conocimiento se perdió, ¿por qué sus técnicas agrícolas siguen siendo estudiadas por científicos modernos? Si su linaje fue exterminado, ¿por qué aún existen familias que aseguran descender de la nobleza incaica? Tal vez los incas nunca fueron realmente conquistados. Tal vez simplemente se ocultaron, permitiendo que el tiempo hiciera su trabajo, sabiendo que algún día su legado resurgiría. Porque aquí está la pregunta más perturbadora de todas. Si los incas aún existen en la sombra, protegiendo su herencia secreta, ¿qué están esperando? ¿Qué nos ocultan? Hay algo en la historia de los incas que sigue sin cuadrar. ¿Por qué tantas expediciones han desaparecido en la selva buscando la ciudad perdida de Paititi? ¿Por qué el gobierno peruano ha prohibido la exploración de ciertos túneles bajo Cusco? ¿Por qué algunas leyendas hablan de un conocimiento ancestral que aún no estamos listos para recibir? Si el verdadero tesoro de los incas no era su oro, sino su sabiduría, ¿qué tan peligrosa es esa sabiduría para el mundo moderno? El futuro del legado inca. El mundo ha cambiado, pero la historia no ha terminado. Si el legado inca sigue vivo en nuestra arquitectura, en nuestra cultura, en nuestras creencias y quizás, en ciertos linajes ocultos, ¿qué viene después? ¿Será posible que un día los descendientes de los incas reclamen su lugar en la historia? ¿Que los secretos de su conocimiento finalmente sean revelados? ¿Que el Hijo del Sol regrese, tal como predijeron las antiguas profecías? ¿Y si eso ocurriera, estaremos preparados para enfrentar la verdad? Si esta historia te ha atrapado, si sientes que aún hay mucho por descubrir sobre los incas y su legado, te invito a suscribirte. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de misterios, secretos ocultos y verdades que desafían la historia oficial. Activa las notificaciones para no perderte el próximo contenido, deja tu comentario con lo que más te sorprendió y comparte este conocimiento con quienes también buscan respuestas. Nos vemos en la próxima aventura. Suscríbete ahora y sigue explorando los misterios del pasado.